Buenos días, hermanos. Todos los domingos estamos estudiando el tabernáculo de Moisés, ¿sí? Los hermanos que han estado más o menos conocen la secuencia. Y el último estudio que hicimos del tabernáculo de Moisés fue la mesa de los panes de la proposición. Pero hoy vamos a comenzar a estudiar el siguiente mueble que sigue en orden, que es el incensario de oro, o el altar del incienso. Entonces vamos a abrir Hebreos capítulos 9 para leer lo que nos dice un poco el autor de la epístola acerca de lo que venimos estudiando. El tabernáculo de Moisés tenía tres partes. El tabernáculo es figura de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que son todos los que creemos en él. El tabernáculo tenía tres partes. Una parte exterior, que era el atrio. Después del atrio tú pasabas por un velo y entrabas al lugar santo. Y después de estar en el lugar santo entrabas otro velo más interior y entrabas al lugar santísimo. En el atrio exterior estaba el altar de los holocaustos y estaba el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo. Después de que pasaban el primer velo, se encontraban con el candelero, se encontraban con la mesa, los panes de la proposición, y a veces también se encontraban con el altar del incienso de oro en el lugar santo. Aunque también la Biblia ubica el altar del incienso en el lugar santísimo, porque una de las funciones del sacerdote era ofrecer el incienso al Señor, y a veces entraba al lugar santísimo con el altar del incienso. Entonces todo esto es figura y sombra de una realidad espiritual, que eso es lo que estamos compartiendo y eso es lo que estamos meditando. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 9 versículo 1, donde el autor de la epístola nos resume un poco el tabernáculo, para que veamos un poco de una manera panorámica y entremos al detalle, que es lo que vamos a compartir hoy, el incensario de oro. Entonces dice: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces el primer pacto se caracterizaba por un santuario terrenal con unas ordenanzas de culto. Pero el nuevo pacto también se caracteriza por un santuario, pero ya no es terrenal, sino es espiritual, y hay unas ordenanzas de las cuales el antiguo pacto y el antiguo tabernáculo era figura y sombra del nuevo, que es la iglesia. Entonces dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, que es el lugar santo, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes y la mesa y los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, que es lo que vamos a compartir hoy, y el arca del pacto, que fue lo primero que compartimos, cubierta de oro por todos lados, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En el 5 dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. O sea, el autor iba hablando de muchas cosas y en ese momento no podía entrar en detalle de cada una. Pero nosotros hemos dedicado los domingos para entrar en los detalles de cada una de las cosas que nos habla cada uno de los muebles del tabernáculo. Y dice: y estas cosas están dispuestas en la primera parte del tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, mientras ellos estaban en el antiguo pacto, Dios no había abierto el camino para acercarse directamente a Él. Pero, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo. Por eso estamos estudiando el tabernáculo, porque todo lo que había en el tabernáculo era símbolo para el tiempo presente.
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, y esos son los tiempos que nos tocó vivir a nosotros, los tiempos de Cristo mismo, sumo sacerdote, o sea que como el tabernáculo tenía un sumo sacerdote, así en la iglesia hay un sumo sacerdote de los bienes venideros. Así como el tabernáculo habían bienes, utensilios, así la iglesia espiritualmente son los bienes mismos del Señor. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. El tabernáculo de Moisés fue hecho por hombres. La iglesia es edificada por Dios mismo y por su Espíritu, no hecha de manos, es decir, no es de esta creación. Entonces hoy vamos a estudiar y vamos a hacer el zoom en el altar del incienso. Vamos a ir a Éxodo capítulo 30, versículo 1, para mirar lo del altar del incienso, cuando el Señor se lo mandó a hacer a Moisés. Hoy no vamos a entrar en detalle, hoy apenas vamos a hacer una simple introducción acerca del altar del incienso. ¿Ven? Confiando en el Señor, en la medida que perseveremos, vamos a estudiar los materiales, la medida, la forma, las varas, la cornisa. Hoy simplemente vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a relacionarlo específicamente cómo esto nos habla de un aspecto fundamental de la vida de la iglesia. Entonces, Éxodo 30, versículo 1, dice: harás asimismo un altar. Esto es algo que el Señor le pide a su pueblo, en lo cual ellos deben trabajar. El pueblo tiene la responsabilidad de ocuparse en este asunto. El verdadero pueblo de Dios se caracteriza, los verdaderos sacerdotes de Dios se caracterizan porque en sus manos tienen un altar, el altar del incienso. Y ahorita vamos a hablar qué significa esto. Entonces, el altar y el incienso, cuando tú lo miras a la luz de las Escrituras, sumando toda la palabra de Dios, siempre el altar del incienso nos relaciona con la vida de oración en la iglesia. Entonces vamos a leer varios pasajes, porque la Biblia no es de interpretación privada, sino la suma de la palabra nos da todas las herramientas para que nosotros podamos interpretar la Biblia. Amén. Entonces vamos a ver tres testigos, porque dice el Señor que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Los 2 testigos primeros que vamos a leer están en Apocalipsis. Vamos a ir rápido, Apocalipsis 8:3 y Apocalipsis 5:8. Y el otro testigo es en el Antiguo Testamento, pero lo vamos a ver al final, que es un salmo. Entonces, Apocalipsis 8:3. Como el altar del incienso, y el incienso siempre está relacionado con las oraciones. Amén. Y ahorita lo vamos a emparejar con todo lo que hemos venido estudiando. Dice, otra vez, 8:3, Apocalipsis otra vez, 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Sí ven que esa figura aparece a través? Cuando ustedes, si cogen una concordancia en la Biblia y buscan incensario, van a encontrar que el incensario aparece en todas las Escrituras, hermano, a través de todos los tiempos. Y aún en el Apocalipsis vuelve a aparecer. ¿Y de qué nos habla esto? Y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y Apocalipsis 5, versículo 8, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué es el incienso? Que son las oraciones
de los santos. Miren, hermanos, el primer utensilio el primer mueble que estudiamos los domingos fue el arca. El arca nos habla del Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Una arca hecha de madera y de oro. Y sobre el arca había un propiciatorio donde entraba el sumo sacerdote y derramaba la sangre una vez al año. Entonces, el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo se conoce y se distingue porque se predica a Jesucristo y se predica la muerte de Él. Dice Pablo que cuando fui ante vosotros, a los corintios, me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Cualquier lugar, sea que se llame cristiano, sea que se llame lo que sea, que no predique a Cristo y lo que Cristo hizo en su muerte, eso no es cristiano, eso no es verdadero, eso es un engaño. Porque hoy en día lo más triste que le ha sucedido al cristianismo es que ya no predican a Jesucristo, sino predican prosperidad. Es que ya no predican la muerte del Señor, sino que tú por tus propias fuerzas puedes hacer muchas cosas. Te están engañando porque el verdadero evangelio se centra en la persona del Hijo de Dios, que existió eternamente con Dios, que se hizo hombre y como hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y murió y resucitó. Y gracias a esa muerte preciosa tenemos perdón. Y gracias a esa muerte ahora Dios nos abre un camino para acercarnos a Él. Y gracias a esa muerte Él compró una iglesia. Y esa iglesia es el siguiente mueble que vinimos estudiando, que es la mesa de los panes de la proposición. Todos juntos, sentados en torno al Señor Jesús. No en torno a la visión de un hombre, no en torno al propósito de un hombre, no, sentados para que Cristo sea comido y expresado en medio nuestro. Entonces, tú vas a mirar ese orden en Hechos de los Apóstoles. Lo primero es Cristo, lo segundo es la comunión de los santos. Si tú eres cristiano realmente, naturalmente, como has recibido el Espíritu Santo te va a llevar a estar con aquellos que aman al Señor, que buscan al Señor, los que de corazón limpio lo quieren seguir. El cristiano que anda lejos y que no busca la comunión de los santos en torno a Cristo, es un cristiano que una de dos, o es una oveja descarriada, ¿sí?, porque se ha apartado en algún momento del redil, o en su corazón ha quitado la gran prioridad que es Cristo. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 14. Después de que el santo está en medio de la comunión de los hermanos, hay algo que caracteriza la vida cristiana. Miren, hermanos, la mayor evidencia de un hombre que verdaderamente ama a Dios, que quiere seguir a Dios, que ha conocido a su Hijo Jesucristo, es su vida de oración. Hechos capítulo 1, versículo 14. ¿Por qué hacíamos ese orden, hermanos? Porque si tú miras, los musulmanes oran 5 veces al día. 5 veces, más que muchos cristianos. Las monjas todo el día viven una vida de oración, ¿sí? Los hindúes le oran a una vaca, un ratón. Entonces no todas las oraciones llegan a Dios. El único camino por el cual Dios nos concedió acercarnos a Él es su Hijo Jesucristo. No son ni nuestras fuerzas, ni nuestros deseos, ni nuestras capacidades, sino es que el Señor Jesús, cual sumo sacerdote, se presentó delante de su Padre con su sangre. Y ahora el Padre nos recibe por su Hijo. Y las oraciones que hacemos son en Cristo, por Cristo, para la gloria de Cristo. Sí, porque decía Santiago también, oráis pero no recibís. ¿Por qué no recibís? Porque pedís mal. ¿Y por qué pides mal? Porque pedís para gastar en vuestros propios deleites. O sea, no pedís para la gloria del Señor. Para ti lo importante no es el Señor, sino, como curiosamente hoy está sucediendo, para ti lo importante es tu carro, tu casa. Entonces visualízalo, mírala, ¿cómo la quieres? Escógela, no importa, Dios no tiene límites. Mira, hermano, el propósito de Dios es que su Hijo Jesucristo reine aquí en la tierra, así tú tengas que vivir en escasez.
Porque si a Dios le hubiera interesado que nosotros fuéramos personas prósperas, como se dice hoy en día, su Hijo cuando caminó aquí en la tierra se hubiera ocupado de esas cosas. Pero Él solo tenía un objetivo, como decía Camilo en la cena, hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos hijos de Dios que por sus talentos llegó la prosperidad a su vida y se apartaron a un mundo viviendo en deleites y placeres? Casos de cristianos que por amor al dinero, como dice Pablo, se desviaron. Hace poco veíamos tristemente la noticia de un pastor en Estados Unidos. Es un pastor que es el presidente de la cadena de televisión más grande cristiana a nivel mundial. Ese hombre anda en una colección de Rolls Royce, de Mercedes-Benz, tiene millones y millones de dólares. ¿Sabes qué hace el dinero? Hace poco, hace unos años, lo encontraron siendo un pastor, porque la palabra dice que el peor de los males es el amor al dinero. Terminó siéndole infiel a su esposa y no con otra mujer. ¿Por qué? Porque cuando el hombre quita la mirada de Dios mismo y pone aún las riquezas, ese es el comienzo de su caída. El cristianismo no fue dado para que los hombres satisfagan sus propios deleites. El cristianismo fue dado para que los hombres representen el reino de Dios aquí en la tierra. Y para que esos hombres puedan cumplir ese llamado, es una obligación, si lo llamamos interna, característica de nuestra vida, que seamos hombres y mujeres de oración. Entonces vamos a verlo, porque eso nos habla el incensario de oro, que son las oraciones de los santos. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos, ¿quiénes eran todos estos? Los que creían en el Señor, perseveraban unánimes ¿en qué? En oración. En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2:42. Miren este principio cómo se ve claramente a través de todo el libro de Hechos, que muestra la vida de iglesia normal que el Señor quiso desde un comienzo para su iglesia. Y Hechos 2:42. Miren que aquí nos muestra varias de las cosas que hemos venido compartiendo. Primero, ¿qué hacía la iglesia en Jerusalén? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Más adelante Pedro dice que la escritura dice que la doctrina de los apóstoles es Jesucristo. Eso es lo primero. ¿Qué es eso? El arca. ¿Qué es lo que sigue después del arca? La mesa, los panes de la posición. ¿Qué es qué? En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Y ahora va la escritura misma a introducirnos ¿qué? El incensario. ¿Qué son qué? Y en las oraciones. Miren, hermanos, ya comenzamos a ver algo bastante importante. La oración en la vida de iglesia no es una opción. Es algo en lo cual se debe perseverar. Siempre la iglesia ha sido y ha llegado a ser en manos de Dios lo que han sido sus oraciones. Cuando no hay oraciones, hermano, el reino de Dios no avanza. Cuando no hay oraciones, la vida espiritual de los creyentes es flaca y débil. Cuando no hay oraciones, no se ve la mano de Dios obrando. Porque para que nosotros podamos ver el poder y el reino del Señor estableciéndose en medio nuestro, el Señor dijo, oren así, venga a nosotros tu reino. La oración es como el termómetro en el cual nosotros miramos la clase de vida que lleva una persona que dice que es cristiana. Un ejemplo, el Señor una vez dijo una parábola, la parábola del sembrador, y una de las semillas que el Señor sembró cayó en un terreno y este terreno fructificó rápido. A veces tú ves personas que escuchan la palabra y qué alegría, qué gozo, y alaban y cantan al Señor. Pero dice el Señor que cuando viene la prueba, esa hoja que estaba creciendo, ¿qué? Se seca y pasó rápido. Así como se sembró la semilla, fructificó rápido y así mismo pasó. ¿Cuál fue el problema de esta mata que no dio fruto? Dice el Señor, porque no tenía raíz.
en sí misma. La raíz nos habla de la vida íntima con el Señor. La raíz nos habla de aquello que los hombres no ven, porque la oración, aunque sí es una oración junta, corporativa, todo comienza en la intimidad. Si una persona no tiene intimidad, comunión con el Señor, a solas, cuando Él llega a la iglesia, Él no va a ser aquel que aporta el fuego para que la llama sea más grande, sino esa persona va a ser una carga para la iglesia. Miren, una vez el hermano Ni estaba en una reunión de oración de la iglesia y se acercó una hermana y dijo: hermano, queremos que oremos por este asunto. Entonces el hermano le preguntó: hermana, ¿cuánto tiempo tú llevas orando por eso a solas? Entonces ella dijo: no, nunca había pedido. Si tú no eres capaz de asumir tu responsabilidad a solas, no pongas una carga a la iglesia. Porque, hermanos, la iglesia es sostenida por cada uno de nosotros desde la intimidad. Miren, hay cristianos, yo he conocido cristianos, pero personas queridísimas, hermano. Y llega el tiempo, vienen las pruebas y se apartan. ¿Por qué se apartaron? Dijo el hermano Leonard Ravenhill. Dijo: la falta de disciplina en la oración es la gran tragedia de nuestros tiempos. Si el cristiano no pasa tiempo delante del Señor, en comunión con el Señor, ¿cómo va a pedir que el Señor haga algo real en medio de nosotros? La iglesia primitiva perseveraba. Eso quiere decir, se ocupaba constantemente. La vida cristiana no es algo de un domingo, hermanos. Eso lo traemos del catolicismo romano. Eso no es real. La vida cristiana no es que tú vas a un lado un domingo y recibes la unción. Los hermanos van: hermano, tóqueme, y póngame la unción, póngame la unción. La unción no se da ni se impone por las manos. La unción se cultiva día a día en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Pero hoy los hermanos quieren que los toquen. Como si el tocar de otra persona pudiera hacer lo que tú no haces diariamente en el Señor. ¿Sí ven cómo cambiamos las cosas? Creemos que ir a un lugar y que nos toquen eso, y comiendo, y ahí tiene, y eso hacen un show, y hermano, se ha vuelto un espectáculo. Pero la vida cristiana, dice el Señor: cuando ores, cierra la puerta y que nadie te vea. Y allá en lo íntimo busca a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La vida cristiana se caracteriza por ser algo íntimo, secreto, que el Señor manifiesta después. Cuando tú vas a Él en lo íntimo y comienzas a buscarlo, cuando sales te pasa como cuando Moisés bajaba de la montaña. La luz le resplandecía en su rostro, tenía que cubrirse. ¿Por qué? Porque él veía cara a cara al Señor. Miren, hermanos, si hay algo en lo cual debemos ejercitarnos como creyentes, es en el tiempo que debemos pasar delante del Señor. Ahí comienza todo lo verdadero, ahí comienza todas las cosas, en lo íntimo. Seguimos. Perseveraban en las oraciones también. Hechos capítulo 6, versículo 4. Otra característica, hermano: nunca nuestro servicio, nunca nuestro ministerio, nunca lo que hacemos para Dios nos puede quitar el tiempo que debemos dedicar exclusivamente a la oración. Dice Pedro: y nosotros, ¿se acuerdan cuando estaban escogiendo los diáconos para servir a las mesas? Dijo Pedro que escojan a los diáconos para sirvan a las mesas, pero nosotros persistiremos en la oración. Esa palabra persistir, hermano, quiere decir con constancia, con dedicación, con esfuerzo. Miren, hermanos, lo vamos a entrar a estudiar. Los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía que prender y echar incienso por la mañana y por la noche. No podía haber un momento en la casa de Dios que dejara de haber incienso, que dejara de haber oraciones. La casa de Dios se caracteriza por el aroma que en ella hay. ¿Y cuál es el aroma que debe haber en medio nuestro? Oraciones, oraciones, oraciones. El mundo está perdido por causa del pecado, pero ahora Dios ha redimido un pueblo para que ese pueblo se vuelva a Él y lo busque. A veces tenemos tantos problemas, como decía un hermano hace 8 días. Una de las leyes de la guerra
Es que el soldado del Señor, cuando ve los conflictos, lo primero que debe hacer es voltearse y mirar al Señor, darle la espalda a las circunstancias. A veces hay circunstancias que no son tan grandes, pero pasamos tanto tiempo pensando y ocupándonos en eso, que eso comienza a creer y llega a crecer tanto que no lo podemos manejar. Cristianos que no pueden manejar sus pensamientos, cristianos que no pueden manejar sus problemas, sus circunstancias. ¿Por qué pasa eso? Porque pasan poco tiempo en oración, hermanos. Estos hombres sabían que la clave de toda la eficacia de su ministerio radicaba en cuánto tiempo ellos pasaban delante del Señor. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 3, ahí vuelvan un poquito, versículo 1. Vamos a hablar solo un poco de algunas cosas prácticas que nosotros como cristianos deberíamos tener en cuanto a la oración. Hechos 3, versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Si bien tú miras que en muchas religiones los hombres tienen horas de oración, ¿sí? Oran a tal hora, oran a tal hora. Por eso los musulmanes son muy juiciosos. Aún en las ciudades que son musulmanes sale un pregonero gritando, ¡oh!, y comienza a sonar la trompeta, que es hora de la oración. Si bien eso caracteriza a los religiosos, yo pienso, hermanos, que nosotros como cristianos debemos determinar ciertos momentos del día para orar. Tú tienes horas para comer, ¿cierto? Tú comes a tal hora, vuelves y comes a tal hora, y vuelves y comes a tal hora. Si eso, nuestro cuerpo naturalmente, para poder resistir todas las cosas que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que vivir, necesitamos alimentarnos, así mucho más nuestra vida de espiritual debe ser cultivada por tiempos de oración. ¿Cuánto tiempo oras? Asimismo será el conocimiento que tú tienes del Señor, el poder que tú tienes del Señor, la gracia que tienes del Señor. La falta de disciplina en este aspecto ha costado la vida de millones y millones de cristianos genuinos que conocieron al Señor, pero que fueron descuidados en este asunto, y tarde o temprano las pruebas causaron que el hermano, miren, puede causar esto, una de dos, se aparta. Otra cosa que puede suceder, se acostumbra a vivir una vida religiosa superficial. Tercero, siempre va a tener problemas con el pecado, siempre va a tener problemas acá en la mente, siempre va a tener problemas para poder hacer lo que el Señor le ha mandado hacer. Dijo el Señor, el Espíritu siempre a la verdad está dispuesta. Cuando ellos no podían orar, ¿sí se acuerdan? Pero la carne es débil. La única manera que el fuego del Espíritu se cultive, hermanos, que crezca y que sea como una llamarada en nosotros, es que cultivemos la vida de oración. Si tú no cultivas la vida de oración, hermano, vas a ser como aquel soldado herido en la guerra, que solo vas a servir para ser un problema para otros cristianos. ¿Cuánto tiempo oramos, hermano? Hay gente que dice, yo cuánto quisiera que mi hijo, mi hija, mis amigos se conviertan. ¿Cuánto tiempo pasas orando? Ay, Señor, yo quisiera que en mí se produjera tantas cosas. ¿Cuánto tiempo pasas orando? Porque, hermanos, no recibimos porque no pedimos. El Señor dijo, pedid y se os dará. Seguimos. Entonces, hermano, tiempos de oración en el día. Puede ser como le tocaba al sacerdote, por la mañana y por la noche. Por la mañana. ¿Ustedes no se han dado cuenta que es tan fácil desviarse? Ustedes no van caminando y comienzan a caminar en su naturalidad
y comienzan a venir pensamientos. Ay, ¿qué voy a hacer mañana con esto? Ay, ¿qué voy a hacer con esto? Ay, y comienza y no ha pasado una cuadra en la que tú has caminado y ya estás angustiado. ¿No les ha pasado? O el hombre que va saliendo en su naturalidad y sus ojos comienzan a irse. ¿Dónde vas a sacar fuerzas para resistir las batallas diarias si no es en la oración? Nosotros somos como celulares chinos. ¿Qué es un celular chino? Miren, yo tengo un celular que yo lo pongo a cargar y me dura hasta 4 o 5 días, pero los celulares chinos no duran ni 5 horas. Entonces tú lo conectas y te dura 5 horas y cuando ya se te descargó otras 5 horas y otras, y entonces tienes que estar cargándolo constantemente. Así somos nosotros. Nosotros no podemos llegar un domingo a la reunión y recibir todo el espíritu para que nos dure una semana. No, cada mañana tú oras, tú buscas y te llenas para la mañana. ¿Quieres el mediodía y más adelante? Tienes que dedicarle otro tiempo al Señor. Por la noche tienes que dedicarle otro tiempo al Señor. Satanás ha invertido millones y millones de tiempo en estos tiempos, ¿saben qué, hermano? En entretenimiento. Porque una de las cosas que más daña la vida espiritual, no atentando directamente contra ella, es cuando tú, en vez de dedicarle tiempo a la oración, te dedicas tiempo ¿a qué? A la novela, a la película, al reality, al mismo noticiero. Cosas que dañan la cosecha. ¿Sí? A veces tú miras se sembró, esperemos la vez. ¿Por qué no está dando fruto? Porque las cosas se dañan, se pudren. ¿Por qué? Porque hay gusanos que dañan la vida espiritual. ¿Cómo? Como decían el cantar de los cantares, hay pequeñas zorras que quieren destruir. Y si Satanás sabe que puede dañarnos y quitarnos el tiempo de comunión con Dios, quedamos como un celular apagado, no servimos para nada. Mira lo que dice Hechos capítulo 10 versículo 4. Vamos a mirar ahora unos pequeños ejemplos de hombres que oraron. Hoy es solo una introducción. Dentro de 8 días vamos a entrar en detalle en el altar del incienso. Amén. Está el caso de Cornelio. ¿Conocen la historia de Cornelio? El centurión romano que invitó a Pedro y que cuando vino Pedro predicó. Y miren esto, hermanos. Este hombre oraba y oraba y oraba. Cuando vino el apóstol, hermano, el apóstol estaba predicando. Pero tal fue la respuesta del Señor a la oración de este hombre que Pedro no había acabado de orar, de predicar, cuando el Espíritu comenzó a ser derramado en toda su familia. Cuando el Espíritu no solo fue derramado en él, sino en toda su familia. Y no solo en toda su familia, sino en los amigos que le rodeaban. Mira lo efectiva y poderosa que puede ser la oración. Dice: él mirándole fijamente y atemorizado, se le apareció un ángel, ¿sí? Y dijo: ¿qué es, Señor? Vio el ángel y asustado, ¿qué pasó? Y mira lo que le dice el ángel a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas, mire, aquí está el incienso, hermanos, han subido para memoria delante de Dios. Imagínate que se te aparezca un ángel a ti y te diga: Pablo David o Camilo o Diana, cualquiera de cada uno de ustedes, le diga: mira, tus oraciones están escritas delante del trono de Dios y Él en este momento las ha respondido. ¡Wow! Y tú miras y tu hoja está en blanco. Cada una de nuestras oraciones sube, hermanos, delante del Señor. ¿Tú crees que tú estás sola o solo hablando contigo mismo? No, hermanos, Dios está delante de ti, escuchando cada una de tus palabras. ¿Qué tal les parece eso? Eso no los invita a orar, hermanos.
dice, hubo en los días. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 5. Miren, hermanos, este Cornelio era un gentil, ni siquiera era parte del pueblo. Lucas capítulo 1, versículo 5. Como es una introducción, solo estamos viendo algunos ejemplos de personas que fueron introducidas por este camino. Miren, una vez, hay varios casos preciosísimos, hermanos. Pero uno de los más, a mí me llama la atención mucho, una corriente de hermanos que se le llamó unos hermanos que fueron místicos, pero una mística cristiana bíblica que los llevaba al Señor. Entre esos estaba la hermana Madame Guyon. Muchas veces hemos hablado y siempre hemos recomendado los libros de ella. Y dicen que esta mujer, hermano, cuando se sentaba a comer con las otras personas comenzaban a hablar cuentos, chistes, porque en esa época no había televisión, sino seguramente estaban hablando del reality, del actor que se casó, de lo que hablan hoy en día. Entonces comenzaban a hablar de las cosas y la miraban a ella y decía que ella parecía como tonta, porque mientras todos ellos estaban hablando de sus banalidades, ella en su corazón siempre estaba volviendo a Dios. Y mientras todos hablaban, ella oraba, no con sus bocas, sino en su corazón. Como se acuerdan aquella mujer que lloraba, Ana, delante del templo de Jehová, que el sacerdote la vio y dijo, esta está borracha, pase la borrachera en otro lado. Y no estoy borracha, sino que estaba orando, pero no lo hacía con palabras, porque muchas veces nosotros ni siquiera tenemos que abrir nuestra boca, porque el Señor está atento a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestra meditación. Entonces le decían a la hermana Madame Guyon, oye, tú pareces boba, ¿no? Ya no hablas con nosotros, ya no cuentas chistes. Y dicen que era una persona que al hablar era muy agradable y muy intelectual, entonces a la gente le gustaba sentarse a hablar con ella. Pero cuando conoció al Señor, ella encontró una mejor comunión, un lugar más precioso, el lugar íntimo. Así como le decía la amada a las doncellas, ay, si ustedes pudieran entrar a la habitación del amado. Un llamamiento a la oración, hermanos. Lucas capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver la historia de Zacarías y Elizabeth. ¿Sí la conocen? Padres de Juan el Bautista. Y esta historia para mí siempre ha sido preciosísima, hermanos. Cómo Dios escoge vasos débiles, frágiles, incapaces por sí mismo para llevar a cabo su voluntad, pero en la mano de Él se vuelven útiles. Miren, hermano, lo que no hacen nuestras manos, nuestras capacidades humanas, lo hace la oración. ¿Cuántos cristianos hoy en día quisieran tener tantas cosas que no dependieran de Dios? ¿Sí? Ay, Señor, si tú me dieras la provisión para estos 10 años siguientes. Prácticamente le está diciendo, ya no tendría que orar. Señor, dame el pan de cada día. Porque a los cristianos ya no les gusta depender de Dios, ¿no? Al cristiano le gusta depender de sí mismo y sus capacidades. Y lo más curioso es que cuando Dios va a usar a una persona, permite que ella naturalmente esté totalmente incapacitada para servirle. Va a escoger a esta mujer para tener el más grande de los profetas, y la hace estéril. No podía tener hijos. Ay, qué Dios tan cruel y tan malo tenemos. Hizo a Elizabeth estéril. No, hermanos, ¿por qué la hizo estéril? Para mostrar su poder, su gloria, para que no se gloríe el hombre. ¿Cuántas veces tú vas a estar delante de situaciones que tú no puedes hacer nada? ¿Para qué Dios te lleva ahí? Para que te arrodilles delante de Él y en oración conozcas lo que Dios puede hacer. Por eso nos hizo débiles. Dios hubiera podido hacer de nosotros como ángeles poderosos en fortaleza, pero ¿por qué nos creó débiles, insuficientes? Para que aprendamos a depender de Él.
porque eso es la vida cristiana. Permanecer en Él, andar en Él, asirnos a Él cada vez que no podemos. Y dice, ¿estamos en el, ya comenzamos a leer? No hemos comenzado, ¿cierto? Entonces dice, vamos a leerlo desde el 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Miren, hermanos, estos hombres eran sacerdotes de pura casta, ¿eh? Pero el sacerdocio en su época se había prostituido. Era algo abominable a los ojos del Señor. Ya el Señor estaba contando los días para cancelar todo ese pacto y poner el nuevo pacto en su sangre. Ya estaba el Señor aburrido de eso. Pero aún en medio de tantas cosas, siempre va a tener Dios personas que justas. Y esas personas justas e irreprensibles que guardan todos los mandamientos y ordenanzas del Señor se caracterizan porque son personas de oración. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ay, pero ahí viene la debilidad del hombre. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y no solo eso, o sea, era estéril, habían intentado toda la vida y ahorita ya estaban en la vejez. Y eran de edad avanzada. Oh, y miren, hermanos, ¿cuántos hombres Dios no usó así? Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. ¿Cuál más? Ana, Elizabeth, todos estériles. ¿Qué quiere decir eso? Que los vasos que Dios va a usar siempre se van a caracterizar, ¿qué? Por ser débiles. No esperes ser una persona fuerte. Siempre hasta el final de los días Dios permite la debilidad en nosotros. ¿Para qué? Como cuando Pablo era agujeteado por ese mensajero de Satanás. Señor, sáname de esto, Señor, sáname de esto. Y el Señor, no. Y le volví a orar a Pablo, Señor, sáname de esto. Y el Señor, no. ¿Por qué no, Señor? Porque es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces te voy a dejar débil. ¿Para qué? Para perfeccionar mi poder en ti. Entonces mira lo que sigue diciendo. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios. ¿Se acuerdan que una de las características del sacerdote era que tenía que cargar el altar del incienso? Y para ese oficio habían ciertos turnos. O sea, le tocaba el turno a tal familia, no me acuerdo cuántos días era. Después le tocaba el turno a tal familia, tantos días. Al turno a tal familia. Esta vez le tocó en el sacerdocio a Zacarías. Dice, delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Le tocó en suerte ofrecer, ¿qué? Incienso. ¿Qué es el incienso? Las oraciones. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora, ¿de qué? Del incienso, o sea, la hora de la oración. Y se le apareció un ángel del Señor. Miren, hermanos, la gran mayoría de veces que Dios nos va a usar y que Dios nos va a hablar, no es cuando estamos en las actividades, es cuando estamos en oración. Yo no sé si usted ha tenido su experiencia. Seguramente ha tenido muchas experiencias. Cada uno hemos tenido nuestras experiencias. Mucho tiempo, me acuerdo una vez, estaba orándole al Señor, ni siquiera por algo, y prácticamente sentí como no audible, pero el Señor me habló al corazón y me dijo, tal y tal cosa. Ni siquiera le estaba preguntando, ni siquiera quería eso en ese momento, y el Señor en ese mismo momento me habló. Como cuando Pedro iba a la oración. Iban a la oración y se encontraron un enfermo. ¿Sí se conoce la historia? Ellos no iban a sanar al enfermo, porque es que hoy en día la gente hace un espectáculo de las sanaciones. Entonces pasa, venga, ¿qué hice? La sanación, vea.
con pruebas y todo. Mire, este es médico y comprueba que la sanación es verdadera. Ellos no iban por ahí haciendo. Ellos iban ¿a qué? A orar. Y mientras iban a orar se les atravesó un enfermo y el Señor lo sanó, y eso hizo que se pudieran abrir puertas para predicar el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no debemos estar buscando hacer cosas, nosotros debemos estar buscando a Dios. Y cuando andamos cerca de Dios, conocemos la voluntad de Dios. Miren, hermanos, cuántas personas andan, no sé qué hacer. Hermano, ¿cuál será la voluntad del Señor para mí en este asunto? Hermanos, y tan de moda que está hoy la consejería, ¿no? Consejería espiritual. Ven, recibe el consejo del pastor. Pero si el nuevo pacto se caracteriza por esto: he aquí yo escribiré mi ley en vuestros corazones, y no habrá necesidad de que el pequeño vaya al mayor y le diga: enséñame, porque aún el más pequeño conocerá mi voz. Pero no, hoy las personas, como no se les enseña a buscar a Dios, entonces las personas tienen la necesidad de ir ¿a dónde? A los hombres. Miren, hermano, camino directo a Dios en Cristo. Cuando tú vas y te acercas, Él comienza a hablarte y hablarte y hablarte. Ya tú aprendes a distinguir la voz del Señor. Estos son los hijos de Dios, dice Pablo. ¿Cuáles? Los que van a un lugar que es cristiano. Los que esto, dice no, Pablo dice no. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Han aprendido a conocer, han aprendido a seguirle. Y dice, entonces este hombre estaba en el turno de la oración y sucedió algo, hermano. Se le apareció un ángel puesto en pie. Y mira esta imagen, porque imagínate a Zacarías y voltea a mirar al ángel. ¿Y el ángel dónde estaba? El ángel nos habla de la respuesta de Dios, del mensajero de Jehová. ¿Dónde estaba el ángel? Porque la Biblia agrega ese detalle, a mí me parece bastante curioso. Puesto en pie, ¿dónde? A la derecha del altar del incienso. El ángel no estaba en el candelero, el ángel no estaba en la mesa de los panes. ¿Dónde estaba la respuesta del Señor? La oración. La oración, hermano. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Mira la frase otra vez. Lo mismo que el Señor le dijo a Cornelio por el mensajero. ¿Por qué no debes temer? Porque tu oración, esta frase, ha sido oída. ¿A usted no le da alegría? Esto me llena el corazón, esta frase. Mi oración es oída. Miren, hermanos, ¿sabes qué dice el Antiguo Testamento? Decían los profetas: no seáis como las naciones que van y se inclinan delante de un ídolo. Y el ídolo tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no oye. Mas Jehová vuestro Dios, Él aún lo que está en lo profundo del corazón, los pensamientos, las intenciones, están delante de Él. Jesucristo es aquel varón en Apocalipsis cuyos ojos son llamas de fuego. ¿Qué quiere decir? Que delante de Él no hay nada oculto. Porque cuando tú vas al oculto nadie te ve, pero Él tiene ojos como llama de fuego. Y va a dar conforme a cada uno de nosotros, según lo que hayamos orado. Pedís más, entonces no recibís. Pero el Señor un día le dijo a los discípulos: orad. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedís todo lo que queráis, Dios será cumplido. Claro, eso quiere decir todo. El mismo Señor dijo en otro lado: si mis palabras moran abundantemente en vosotros, todo lo que pidáis. ¿Sí? En la Biblia complementa. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída,
y tu mujer Elizabeth te dará, mira lo curioso, que el Señor le enfatiza que es Elizabeth, porque se acuerdan en la época de Abraham. Abraham también tenía a su mujer estéril y su mujer dijo, no, ya no pude, llégate a Agar mi sierva y tenla con ella. Entonces el Señor le dice a Juan, a Elizabeth, no con otra, sino con tu esposa, esa, la que yo escogí para ti, esa te va a dar un hijo y llamarás su nombre Juan. Imagínate esto, hermano, solo ponte a pensar un poco en esto. ¿Cuánto tiempo llevaban orando ellos por eso? Miren, llevaban tanto tiempo que cuando vino la respuesta para Juan era imposible, para Zacarías era imposible. Hay cristianos que oran una vez, dos veces y hasta ahí llegó su oración. La falta de respuesta del Señor está totalmente direccionada a la falta de interés de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando a ti algo te interesa, eres constante. Si no te interesa, lo dices una vez, no me respondió, se te olvida. Yo me acuerdo que hay días que llegas a lo mejor, Pablito, esto, y esto, y esto, y esto, y al otro día, y al otro día, y al otro día. Y yo digo, no es tan importante, pero ya estoy cansado, entonces se lo doy. La insistencia, y el Señor dijo así, pedí, insistí, varias veces usó parábolas, llevándonos a insistir. ¿Sí? Como aquella viuda que su enemigo le está robando su heredad. Y ella insistía y insistía, y el juez, aunque era malo, de tanta insistencia, le respondió. Pero hay cristianos que no oran. Yo conozco biografías de hermanos que oraban y hacían una lista, y se paraban en la lista, y después al final de su vida, más de 5,000 oraciones respondían. Pero a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta cuando el Señor responde, porque nunca ponemos cuidado a lo que oramos. Somos tan religiosos que nos sentamos, oh Señor, gracias por este día, bendice a todo el mundo, guárdanos de todo el mundo. Y nuestra oración tan superficial, como el que va a pelear, pero no le apunta algo al otro, sino tira como al aire. Su pelea es inútil. Miren, la mayoría de lo que los cristianos hoy llaman guerra espiritual es solo una fantochada. Y algún día el Señor nos permite hacer un estudio por la palabra de Dios y se van a dar cuenta. Creen que pues, en un concierto de música comienzan, espíritu de enfermedad, huye. Entonces, o pisotealo, 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 pisotealo. El espíritu de drogadicción, pisotealo, pisotealo, pisotealo. Ay, hermanos, yo creo que Satanás los ve y se ríe de nosotros. Se burla de la vida cristiana que muchos llevan. Cuando la verdadera lucha, la verdadera batalla, es ¿saben dónde, hermanos? En el secreto. Allí es donde se pelean y se ganan las victorias. ¿Ustedes conocen la historia de Daniel? Daniel, desde que te dispusiste en tu corazón a orar, el Señor ya había enviado la respuesta. Y hubo una batalla, un conflicto en los aires. Pero la batalla la ganó Daniel, ¿dónde? De rodillas. De rodillas. A veces, hermano, ay hermano, ay hermano, ay hermano, en vez de estar, ay hermano, ponte a orar. ¿Sí? Eso es lo que necesitas, ejercitarte. Y ahí, miren hermanos, no sé orar. Si yo le contara la bibliología que podemos sacar de libros cristianos que te van a llevar a amar la oración, a buscar la oración. Muchos libros, hermanos. Zacarías 14 dice, en el versículo 14 dice, pero el ángel, desde el 13, pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Miren hermanos, ¿cuánto puede hacer la oración de una persona? Que la oración de estos dos hombres, de esta mujer y este hombre, levantó al más grande de los profetas del Antiguo Testamento.
Cuando tú miras, hermano, las historias de misioneros, de grandes hombres de la iglesia, casi todos se caracterizan porque sus papás eran hombres de oración. Papás que amaban a sus hijos y oraban. Y cuenta la historia de un hermano que decía cuando grande: ¿cómo puedo no seguir al Señor? ¿Cómo no puedo buscarle? Si es que todos los días mi papá nos levantaba desde su cuarto cuando escuchábamos cómo le clamaba al Señor para que nos salvara. Este hombre se encerraba en su cuarto y decía que derramaba su alma, y todos sus hermanos, todos los hijos, escuchaban cómo su papá oraba por ellos. Decía este hermano: ¿cómo no voy a seguir al Señor? ¿Cómo no voy a amarle? Si es que el Señor todos los días oraba por mí. Pero hoy vemos cómo Satanás está haciendo fiestas con el pueblo cristiano. ¿Y es por qué? Porque hombres no se paran en el muro delante del Señor a clamar. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice: el Señor, me asombré que nadie clamara, que no se endecharan, nadie oraba, hermanos. Hoy a los cristianos les gusta escuchar música cristiana, les gusta ver películas cristianas, les gusta ir a cosas, pero no les gusta orar, hermano. Por eso Satanás hace fiestas. Dice, sigamos leyendo: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Eso es el poder de la oración, hermanos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ha habido casos en la historia de la iglesia que la oración de un hombre ha traído avivamientos a todo un país, hermano. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, él como que no, pero desde el comienzo el Señor le había mostrado cuál era la clave. ¿Cuál era la clave? Tu oración ha sido escuchada. No te canses de orar, hermano. No te canses de orar, porque a su tiempo vendrá la respuesta. No te canses de orar. Miren, hermanos, yo me acuerdo que, bueno, les voy a contar algo de mi testimonio. Yo en el mundo, pero ustedes no se imaginan en las cosas que yo anduve. Muchas veces iba a hacer cosas que iban a destruir mi vida. Yo sabía que una decisión de esas me iba a causar muchas consecuencias, pero uno en la carne no piensa. Y cuando lo iba a hacer, hermano, una vez sentí como el Señor me cogió de la espalda y me jaló así. Así, yo y volteé a mirar todo asustado, y detrás de mí no había nadie. Yo creo que era la oración de mis papás. Así lo sentí, hermano, que el Señor iba a hacer algo, el Señor me cogió y me jaló. De peleas donde amigos míos apuñalados, heridos, hermano, y el Señor me sacaba. La oración del justo puede mucho. No dejes de orar, porque eso caracteriza al sacerdote, su incensario de oro. Y dice, respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, o sea, yo soy el mensajero, yo voy a responderte que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, a darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Toda la oración tiene respuesta a su tiempo. Me impresionó el caso de que dice, no lo podemos ver por el tiempo. Dice Isaac que oró por Rebeca porque era estéril, y el Señor le respondió, dice, y a los 17 años me parece que dice, Rebeca quedó embarazada.
a su tiempo, hermanos. Seguimos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer estos pasajes rápido para terminar, ¿no? Porque Pedro 3, 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2, dice: porque los ojos del Señor, mire otra vez lo que le dijo a Cornelio y a Zacarías, están sobre los justos. 3:12, mire, los ojos del Señor sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Nosotros a veces queremos decir, ¿cómo dirá Dios cuán bonito canto yo? ¿Cómo predico? No, hermano, sus oídos están atentos ¿a qué? A mis oraciones. A mis oraciones. Efesios 6, versículo 18. Ahí atrásito, después de Romanos. Dice 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo. ¿Cuánto tienes que orar, hermano? Yo dije, debemos tener tiempos, pero Pablo dice, en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque el mismo Espíritu, así no sabes qué orar, el mismo Espíritu dice que clama en ti con gemidos indecibles y grita desde tu interior, Abba Padre, velando en ello con toda perseverancia. ¿Ven que siempre que la Biblia se refiere a la oración que habla? Perseverancia y súplica por todos los santos. Y terminamos, hermanos, Salmo 141. Este salmista era un sacerdote, un verdadero sacerdote, el verdadero cristiano, el verdadero sacerdote se caracteriza por esto, por su incensario. Y este es el otro testigo que nos sirve para ver el incienso como las oraciones. Vamos a leerlo todo, amén, de corrido. Salmo 141, desde el 1, dice: Jehová, a ti he clamado. Él ya había clamado y ahora dice, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Sí ven? Que el incienso nos habla de la vida de oración. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. O sea, Él está diciendo al Señor, vigila mi boca, vigila mis labios, vigila lo que sale de mí. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías, con las que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como que hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad.
caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Entonces, hermanos, hoy estuvimos estudiando ¿qué? El incensario de oro. ¿Qué son qué? Las oraciones de los santos. Dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite, vamos a comenzar a entrar en detalle en este asunto. Amén. Damos gracias al Señor. Oremos, hermanos.